Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la segunda semana del desarrollo. Disco germinativo bilaminar. Bien, empecemos hablando del día 8. En este día el blastocito está parcialmente sumergido en el estroma endometrial. En el área sobre el embrioblasto, el trofoblasto ya se diferenció en dos capas. 1. Una capa interna de células mononucleadas, el citotrofoblasto, y 2. Una zona externa multinucleada sin claros límites celulares, el sincitiotrofoblasto. Se observan células en mitosis dentro del citotrofoblasto, pero no en el sincitiotrofoblasto. Por tanto, las células en el citotrofoblasto se dividen y migran hacia el sincitiotrofoblasto, donde se fusionan perdiendo sus membranas celulares individuales. Las células de la masa celular interna o embrioblasto también se diferencian en dos capas. 1. Una capa de células cuboidales pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocito y conocida como capa hipoblástica, y 2. Una capa de células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica, la capa epiblástica. Las capas juntas forman un disco plano. Al mismo tiempo una cavidad pequeña aparece dentro del epiblasto. La cavidad se agranda para transformarse en la cavidad amniótica. Las células del epiblasto adyacentes al citotrofoblasto reciben el nombre de amnioblastos. Junto con el resto del epiblasto revisten la cavidad amniótico. El estroma endometrial adyacente al lugar de la implantación está edematoso y muy vascularizado. Las glándulas, grandes y tortuosas, segregan abundante glucógeno y moco. Continuemos con el día 9. Ahora el blastocito está sumergido más profundamente en el endometrio y un coágulo de fibrina cierra la zona de penetración en el epitelio superficial. El trofoblasto muestra notable progreso en su desarrollo, en especial en el polo embrionario, donde aparecen vacuolas en el sincitio. Las vacuolas, al fusionarse forman grandes lagunas. A esta fase del desarrollo del trofoblasto se le conoce con el nombre de período de lagunas. Mientras tanto en el polo embrionario, las células aplanadas, que probablemente se originan en el hipoblasto, constituyen una membrana delgada, la membrana exocelónica de Geuser, que recubre la superficie interna del citotrofoblasto. Junto con el hipoblasto, esta membrana forma el revestimiento de la cavidad exocelónica, llamada también saco vitelino primitivo. Los días 11 y 12. Durante estos 2 días de desarrollo, el blastocito está incrustado en su totalidad en el estroma endometrial, y el epitelio superficial recubre casi por completo la herida original en la pared uterina. Ahora el blastocito produce un pequeño bulto en la luz del útero. El trofoblasto se caracteriza por la presencia de espacios lagunares que dan origen a una red de intercomunicación. Esta se distingue muy bien en el polo embrionario. En el polo abembrionario el trofoblasto todavía consta principalmente de células citotrofoblásticas. Al mismo tiempo las células del sincitiotrofoblasto penetran más en el estroma destruyendo el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Se da el nombre de sinusoides a estos capilares, ahora congestionados y dilatados. Las lagunas sincitiales se comunican con los sinusoides, y la sangre materna entra en el sistema lagunar. Conforme el trofoblasto va erosionando más y más los sinusoides, la sangre materna empieza a fluir a través del sistema trofoblástico, dando inicio a la circulación uteroplacentaria. Mientras tanto, una nueva población de células aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Esas células, provenientes de las del saco vitelino, constituyen un tejido conectivo laxo, el mesodermo extraembrionario, que con el tiempo llenará toda la parte externa del espacio entre el trofoblasto y la parte interna de la membrana exocelómica. Pronto aparecen cavidades en el mesodermo extraembrionario, las cuales al confluir forman otro espacio conocido como cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Este espacio rodea el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica, salvo donde el disco germinativo se conecta al trofoblasto mediante el pedículo de fijación. Se conoce como mesodermo somatopleúrico extraembrionario al mesodermo que recubre el citotrofoblasto y el amnios. El revestimiento que recubre el saco vitelino se conoce como mesodermo esplanopleúrico extraembrionario. El crecimiento del disco bilaminar será más lento que el del trofoblasto, de ahí que el disco siga siendo muy pequeño, de 0,1 a 0,2 milímetros.
Mientras tanto, las células del endometrio se vuelven poliédricas, con abundante glucógeno y lípidos. Los espacios intercelulares se llenan con extravasado y el tejido es edematoso. En un principio, estos cambios, llamados reacción desigual, quedan confinados al área que rodea inmediatamente el lugar de implantación, pero pronto ocurren en todo el endometrio. Y por último tenemos al día 13. Durante este día de desarrollo, ya desapareció la cicatriz de la herida superficial en el endometrio, pero a veces hay sangrado en el lugar de implantación a causa de un mayor flujo de sangre hacia los espacios lagunares. El sangrado ocurre cerca del día 28 del ciclo menstrual, por tanto, puede confundirse con la hemorragia menstrual y dificulta predecir con exactitud la fecha del parto. Por eso es necesario preguntar la última fecha menstrual. Hay casos en los que se da un aborto por estas fechas y puede confundirse con el periodo menstrual, pero eso ya lo hablaremos en otro tema. Continuemos. El trofoblasto se caracterizará por estructuras en forma de vellosidades. Las células del citotrofoblasto proliferan localmente y penetran en el sincitiotrofoblasto, donde forman columnas celulares rodeadas de sincitio. Las columnas con cobertura sincitial reciben el nombre de vellosidades primarias. Entre tanto, el hipoblasto produce más células que migran por el interior de la membrana exocelómica. Esas células proliferan y gradualmente dan origen a otra cavidad llamada saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Este saco es mucho más pequeño que la cavidad exocelómica original, o saco vitelino primitivo. Durante su formación se desprenden de la cavidad exocelómica grandes fragmentos. Están representados por el quiste exocelómico que se detecta en el celoma extraembrionario cavidad coriónica. Mientras tanto, el celoma extraembrionario se expande para formar una gran cavidad, la cavidad coriónica. Entonces se da el nombre de placa coriónica al mesodermo extraembrionario que recubre el interior del citotrofoblasto. El pedículo de fijación es el único lugar donde el mesodermo extraembrionario cruza la cavidad coriónica. El pedículo se transforma en el cordón umbilical al desarrollarse los vasos sanguíneos. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarle en los comentarios y con gusto los responderé. Si gustan pueden suscribirse y hasta el próximo video.